y su esposa Ana Rosa Moser y otros pastores amigos. Ellos mandan muchísimos cariños, nos recuerdan muchísimo. Así que hemos tenido un tiempo muy bueno y, como dije en varias oportunidades, sin desperdicio. Algo que yo le decía en todo este viaje es que el Señor iba adelante. Entonces iba yo detrás mirando lo que iba haciendo el Señor, porque a veces era sorprendente cómo Dios operaba como en un engranaje, ¿no? Las cosas se iban acomodando, y horarios, tiempos, todas las cosas bien organizadas de parte del Señor, y era sorprendente eso. Y tenía que apurarme porque a veces me dejaba atrás. El Señor iba muy rápido. Como dice la palabra, Él envió su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Y eso es lo que estaba viendo. Y los hermanos, al hablarles de la declaración de fe, todos abiertos, recepcionando el material y muy interesados, y muchos pidiendo, por favor, lo queremos ya tener en nuestras manos. Así que estamos en todo un proceso para que finalmente podamos terminar el material, y vamos a ver cómo Dios va a guiar todas las cosas de aquí en adelante. Pero hay cosas muy lindas que el Señor está haciendo y quiere hacer a través de nosotros como iglesia, como congregación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados, atentos a los movimientos del Espíritu, porque como dije a varios en estos días, cuando el tren pasa, el que no está arriba se queda. Y algunos quizás se van a... ¿Qué pasó? Y ya se fue. ¿Qué vas a hacer? Perdiste la oportunidad. Aquí no hay que descuidarse, hay que estar atentos a las cosas que Dios está haciendo, porque el Señor viene rápido, Viene rápido. Ese es lo que recién mencioné, el Salmo 147, Si quieren las citas, se las doy. El Salmo 147... el versículo 15, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Cuando Dios se pone en movimiento es porque la palabra ha sido dada de parte del Señor. Y entonces dice, velozmente corre su palabra. Así que, hermano, sepa que el Señor viene a pasos rápidos, agigantados. Y es donde nosotros tenemos que estar bien preparados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Y al pensar en el viaje, me preguntaba cuál es el mensaje, cuál es la palabra. Y le decía al Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar a las iglesias? Y muy fácil entendí de parte del Señor que decía, y lo que has estado proclamando durante meses. Así que lo que he proclamado aquí, juntos lo hemos hecho y todavía se sigue repitiendo y lo seguiremos haciendo, son estas 5 citas bíblicas. La primera de ellas, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios no está presa. Porque Él dijo... y fue hecho. Él mandó y existió. Eso es tremendo. Todavía me está sorprendiendo este versículo. Y me está impactando la grandeza de Dios. Cómo Dios opera. Hay que conocer a Dios de esta manera. Y saber que no hay otra forma como Dios hace las cosas. Por su palabra. Por su palabra. Porque Él dijo, es que las cosas fueron hechas. Si Él no lo hubiera dicho, nada hubiera sido hecho. Porque Él mandó una palabra de autoridad, las cosas existieron. Así que todas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, de un Dios que lanzó palabra y así fue. Y todas las cosas subsisten gracias a su palabra, porque con su poder y su palabra sostiene todas las cosas creadas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe está íntimamente relacionada con la palabra. Si no hay palabra, no hay fe. Venida la fe, dicen Gálatas, es que ahora sí podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Él lanza la palabra? Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué tremendo! Son buenas noticias.
Si alguien va camino a la destrucción, a la quiebra, al quebranto, a la ruina, hay buenas noticias. El Señor con su palabra lo que hace es traer sanidad y librarlo de la ruina a todo aquel que en Él cree. Amén. Así que, de la fe, Él envió palabra y lo sanó. ¿Y cuál es el último texto? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir, gracias a que Él dijo, podemos decir, si no, no tendría sentido lo que diríamos nosotros, por más que dijéramos lo que dijéramos. No tendría peso, respaldo, pero porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la vida del creyente, ¿no es cierto? Que vive firme y seguro en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, hermano, es grande, es poderosa, y eso es a donde nos lleva el Señor, a saber abrir nuestros corazones y permitir que la palabra opere en nuestras vidas. De esa manera se puede permanecer firmes en la fe. Si descuidamos la palabra, si la dejamos de lado, si nos olvidamos de ella, nuestra fe tambalea. No porque la fe tambalea, sino que nosotros tambaleamos con respecto a la fe. Pero quien permanezca firme en la palabra, el poder de Dios opera de manera sobrenatural. Por eso, solamente por la palabra hay sanidad. Solamente por la palabra hay salud. Hay libertad, hay prosperidad, hay seguridad para una vida plena. Los que ponen a Dios en primer lugar son los que están firmes en la palabra. Saben que la palabra opera en sus vidas. Ahora, no solamente hay que creerle a Él por la palabra, sino que estar preparados y abiertos a que esa palabra opere en uno. Hay tres aspectos de lo que estoy queriendo decir. Hay quienes creen en Dios, pero tienen problemas para creerle a Dios. Hay diferencia. Hay que creer en Dios. Eso tiene que ver con la gracia de Dios hacia nosotros para creer en Dios. Pero Dios dice, pero quiero algo más. Quiero que me creas. No es simplemente creer en, sino creerle a Él. Ahora, creerle a Él significa que estamos dispuestos a dejar que la palabra opere en forma sobrenatural. Dios opera sobre esa dimensión. Entonces, por la palabra, Dios hace grandes cosas. Y los ministros de Dios, los que se han comprometido con el reino de Dios, con el Señor Jesucristo, tienen un lugar muy importante. Porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces estamos preparados, abiertos a lo que Dios quiere decirnos. Por eso vamos a Tito, porque tenemos un santito nosotros. Claro, Tito era santo. Vamos a San Tito, capítulo 2. Y vamos juntos a leer de los versículos 1 al 5. ¿Tiene su Biblia? ¿Tiene su Biblia? ¿Seguro? Si usted no trajo su Biblia, tiene que pedir perdón al Señor. No tanto, pero sí, decir, ¿cómo no la traje? Tiene que traer su Biblia y de la palabra de Dios leer cada día, meditar en ella, porque eso es lo que hace que todo salga bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien? Bueno, no hay otra manera que por la palabra. El que tiene la palabra, medita en ella, dice Dios, no lo dice ningún hombre, Dios dice que hará que todas las cosas le salgan bien, hará prosperar su camino. Así que nos conviene, la palabra. Gloria a Dios. Entonces lea conmigo Tito capítulo 2. Como dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Interesante este pasaje. Porque en esta oportunidad, y la rema, viene a hablar del lugar del ministro y de los ancianos y las ancianas. Y tenemos entre nosotros personas así. Hay ancianos aquí y hay ancianas también. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Y los demás? Que aprendan para cuando les llegue el turno. Porque a todos nos va a llegar. Algunos dicen, yo soy joven todavía. Bueno, un día dejarás de serlo. Entonces hay que prepararse para lo que viene. Es un futuro para algunos inmediato. Para otros puede tardar un poquito más. Pero eso es algo que es así, Dios lo estableció, Dios lo armó de esa manera, ¿no? Dios nos metió en tiempo. Entonces hay todo un proceso que se da. Hay un ayer, hay un hoy y hay un mañana. Entonces en todo ese proceso hay etapas que cumplimos. Y cada etapa de la vida es preciosa para Dios. Y Dios es un Dios de cada una de esas etapas. Dios así lo preparó y Dios también dio todos los recursos y medios suficientes y la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cada etapa se la viva a full, como se dice, a pleno. El error más grande es cuando alguien intenta salirse de esa etapa, ignorarla o ponerse mal por vivir esa etapa de la vida. Algunos retrasan su proceso, algunos demoran y algunos no quieren avanzar. Y es ahí donde hay problemas grandes. ¿Por qué? Porque no está viviendo el presente. No se puede vivir en el pasado. Y tampoco adelantarse en el tiempo. Hay un presente y Dios es un Dios del presente. Si vos sos joven, eso tenés que vivirlo conforme al poder y la gracia de Dios para esa edad. Si sos niño, lo mismo. Y si sos adulto y si sos anciano. Entonces, en la ancianidad hay gracia de Dios y es importante lo que tenemos aquí. Fíjense que el versículo 1 está dirigido nada menos que al ministro, al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo, uno de sus colaboradores fue Tito, un hombre de Dios fiel, firme. Y a Tito le encargó una tarea, pero sumamente difícil por un lado. ¿Por qué? Porque lo dejó en una isla llamada Creta, ya ustedes han oído un poquito sobre esto, cuya gente tenía una trayectoria demasiado reconocida en su tiempo. Y como lo tenemos ahí en el capítulo 1, ¿no? Donde dice Pablo que los profetas hablaron muy bien de esta clase de gente. ¿Quiénes eran estos? Eran hombres difíciles, mujeres difíciles. Tanto que Pablo cita lo que se dijo de esta gente, su idiosincrasia, su cultura, su forma de vida, diciendo que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice, y ese testimonio es verdadero, porque así era esa gente. Entonces ahí es donde a una gente semejante lo envió Pablo a Tito para ser pastor de esa congregación. Era aquella gente que había conocido a Jesús y que estaban reunidos y que él tenía que organizarlos, tenía que armar bien todo un sistema de servicio para Jesús. Ahora, qué interesante que el Evangelio es poder de Dios. Y aun cuando la situación era difícil con sus personas, los individuos que vivían ahí, el Evangelio cambia las vidas. El Evangelio transforma.
no depende de la cultura, no depende de la idiosincrasia de un pueblo, no depende de nada, sino que el poder de Dios es más que suficiente. Amén. Por eso en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo le habla a Tito y le dice, pero tú, si bien hay la situación en el mundo, los hombres naturales son muy difíciles acá, pero tú enseña. Ese es el poder de Dios. Hay 3 aspectos en este versículo 1. En lugar del ministro, él tenía que enseñar. Ahora, ¿cuál era el fin, el objetivo? La sana doctrina. La sana doctrina. ¿De dónde surge la sana doctrina? De la palabra de Dios. No hay sana doctrina fuera de las Escrituras. Y si hay Escrituras se necesita que haya sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay quienes hacen de las Escrituras lo que quieren. Hay gente que usan un texto como pretexto sin tener en cuenta el contexto. Anótelo si quiere. Usan un texto como pretexto sin tener en cuenta el contexto. Eso significa que está fuera de la verdad de Dios. Se sale del camino de la verdad. Se afirman cosas que no son de Dios, como si fueran de Dios. Entonces en el mundo hay muchísimas doctrinas. Y uno dice, ¿pero de dónde sacan algo semejante? ¿Cómo es que pueden afirmar esto como si fuera de Dios cuando no es así? Jesús mismo dijo que su doctrina no era propia, sino del Padre que lo envió. Él remitió todo al orden divino, porque Jesús se sujetó como hombre. Pero dice, esta es mi doctrina, ¿cuál? Que es la de Él. Y si es la de Él, entonces se va a ver en las obras, se va a ver en la conducta, se va a ver en la forma de vivir. Ahora, hay algo, lo más sobresaliente de este pasaje, si podemos mirarlo de este punto de vista, son estas 5 palabras. Lo que está de acuerdo, lo que está de acuerdo. Entonces, no solamente enseñar, porque hay quienes se ponen a enseñar, pero no solamente enseñar porque sí, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que nadie se atreva a enseñar si no es conforme a la sana doctrina. Mejor que no hable nada. Porque si tiene problemas con la sana doctrina, se va a ver en su conducta, se va a ver en su forma de pensar, en su estructura mental, en su forma de hablar, en sus afirmaciones. Se va a ver en su vida. Entonces Pablo dice, vos como ministro de Jesús, como pastor de esta iglesia tan difícil, enseña, pero conforme o de acuerdo a la sana doctrina. Lo que está de acuerdo, la enseñanza tiene que ir de acuerdo a la sana doctrina. Uno puede afirmar cosas muy lindas de parte de Dios, pero si no hay una sana doctrina va a haber contradicción. Y el poder de Dios no se va a manifestar porque Dios no puede respaldar aquello que no está basado en su sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quise indagar sobre esta expresión, lo que está de acuerdo. ¿Por qué pone eso? ¿Por qué no dijo, enseña la sana doctrina y punto? No. Enseña lo que está de acuerdo, lo que está de acuerdo. No te atrevas a decir algo que no está de acuerdo con la sana doctrina. Y esta expresión significa lo siguiente, si lo podemos ampliar esta verdad. Cuando dice de acuerdo, es lo que hay que elevar, ponerlo en alto por ser importante, por lo que implica, que es apropiado o propio y conveniente. Entonces, cuando Pablo dice enseña lo que está de acuerdo, es porque está diciendo, mira que esto es sumamente importante. Mira que esto no es asunto de decir algo por decirlo. Tiene que estar ligado, es importantísimo que sea conforme a la sana doctrina. Entonces Pablo está dejando entrever que Tito era muy buen pastor.
si no le hubiera dicho esto. Sabía con quién estaba contando. Sabía a quién había puesto en esa tarea, en ese cargo. Entonces Pablo estaba reconociendo a Tito que es un muy buen ministro de Jesús. Por eso le habla como le habla. ¿Por qué? Porque estaba sabiendo que Tito había recibido revelación y conocimiento de las Escrituras. No era un indocto, no era un ignorante, no era alguien que no conocía lo que Pablo se había esforzado por enseñar. Entonces Tito es un buen ministro, es una muestra de lo que es un buen ministro de Jesús. ¿Por qué? Porque los buenos ministros de Jesús aman las Escrituras y las ponen como principal motivo de sus ministerios. Se esfuerzan por poner las Escrituras en las manos del pueblo, sin reserva alguna. Eso fue lo que nos caracterizó en estos siglos después de Cristo, con la Reforma, con un Martín Lutero, que se enfrentó a un problema social, político y cuantas cosas más en su época, pero había desconocimiento total de las Escrituras. Y este hombre que cuando conoció al Señor, aunque era un religioso, y conoció la verdad, la justicia de Dios en Cristo, se esforzó y su mensaje fue que la Biblia tenía que estar en las manos del pueblo. Y por eso fue Lutero quien tradujo la Biblia al idioma alemán, su idioma, ¿no? Él era alemán. Y puso la Biblia en las manos del pueblo y todos comenzaron a leer y a proclamar. Y eso trajo una revolución espiritual. Cambió la historia y por eso nosotros somos resultado de un hombre como él que se jugó la vida por causa de las Escrituras. Entonces los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos ministros del Señor, son los que están poniendo la palabra de Dios en las manos del pueblo y que consideran importante el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo viva sano. Es la única manera. La palabra proporciona vida, salud, bienestar espiritual y una vida con sentido. Los buenos ministros de Jesús comprueban el poder de la palabra. ¡Qué bueno es ver que la palabra se hace real! Que la palabra es viva, es eficaz. No hay que defender la palabra, hay que dejar que la palabra opere por sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los verdaderos ministros de Dios ayudan a que todos tengan las Escrituras en sus manos, frente a sus ojos, en sus pensamientos, en sus corazones. Porque ahí está el secreto. Entonces Pablo está entendiendo que los verdaderos pastores son aquellos que le dan a la Escritura un nivel de enseñanza para que el pueblo lo desarrolle. Gracias. Para que el pueblo viva conforme a esa verdad. Por eso entonces se comienza enseñando la predicación de la palabra, porque a Dios le ha agradado de esa manera salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. Y eso tiene que ver con la enseñanza. Ahora, esa enseñanza, como dijimos, tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Entonces esa palabra es viva. Es ahí donde el Señor marca nuestra forma de vivir, nuestra manera de conducirnos. Es la única forma de ser libre de la iniquidad. Encamina mis pies con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, dijo el salmista, el Salmo 119. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si no, la iniquidad se enseñorea, pero dice, pero tu palabra es lo que me libra. Tu palabra de todas las iniquidades. Entonces Pablo está viendo a la iglesia de Jesús en esta isla de Creta. Y está diciendo, Tito, enseña. ¿Y a quiénes? En este caso, comenzamos viendo a los ancianos. Entonces hay una palabra a los ancianos. Como la palabra marca una manera de vivir de los ancianos. Y esa manera de vivir tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina.
¿Qué es la sana doctrina? Lo que Dios implantó en los corazones de los creyentes. Lo que está arraigado en nosotros y que hay que darle lugar. No es asunto de imitar, no es asunto de obedecer, porque si no más, no, es asunto de dar lugar. Ahora, los ancianos, ¿dónde están los ancianos aquí en esta noche? No me levanten la mano porque algunos dirán, no sé si levantarla. Pues una palabra a los ancianos. Como dije, el Evangelio es para todas las edades. Es para vivir el Evangelio conforme al presente de cada uno. Entonces hay una palabra aquí dirigida a los ancianos, los varones ancianos. Como dije, cada edad tiene su riqueza. Dios es el único que sabe encaminar los pasos de sus santos, aún en los años difíciles, como se tilda o como se dice, de la ancianidad. Hay un plan estratégico de Dios. ¿Para qué? Para que en la medida que se avanza en edad se experimente lo sobrenatural. Llegar a la ancianidad no es para tirar la toalla y decir, ya está, me entrego, ya no sirvimos para nada. No, ¿de dónde sacaron esa doctrina? En Dios no es así. Así que hermano, si tú eres anciano, no es para que diga, ya estoy, ya hice lo que tenía que hacer, ahora me entrego a la nada. No. Dios dice lo contrario. Para el Señor que es el Señor de la iglesia, los ancianos son valiosos y tienen un lugar que solamente ellos pueden ocupar. Para Jesús los ancianos son importantes. Por eso una iglesia, déjeme decirlo de esta manera, una iglesia donde solamente hay jóvenes es una iglesia incompleta. Están perdiendo la riqueza de aquellos que son ancianos en Jesús. No van a tener la posibilidad de recibir y experimentar todo lo que Dios quiere. Lo contrario también. Una iglesia donde todos son ancianos y no hay jóvenes, significa que no hay proyección hacia el futuro, no hay una nueva generación. La cosa se va a terminar pronto. Entonces, todo tiene su lugar en el reino de Dios. Todas las personas tienen un espacio que llenar. Porque Dios lo ha preparado de esta forma. Ahora, ¿cómo son los ancianos en Jesús? Porque no estamos hablando de ancianos que no tienen a Jesús. Esto, lo que vamos a ver ahora, no lo podemos pedir o esperar de aquellos que no tienen a Jesús, sino de aquellos que son de Cristo, que han experimentado la salvación, que han nacido de nuevo, que ahora tienen el Espíritu del Hijo. La palabra anciano no es una mala palabra, sino que Dios la utiliza para sí mismo. Dios se da a conocer como el anciano de días. ¡Ey! Y es Dios. Entonces la palabra anciano tiene una riqueza muy grande. Ahora, ¿cómo son los ancianos en Jesús? Vos que sos hombre, anciano, recibí esta palabra. Y vos que sos joven, recibíla también. Para aprender, hay que prepararse para ese tiempo. Ahora, ¿cómo son? Fíjense, hay 4 cosas que dice Pablo a los ancianos. Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está el poder del Evangelio, ahí está el poder de Cristo. Ahí está la nueva vida en Jesús. Que los ancianos son sobrios, serios, prudentes y sanos. Ahora, ¿qué significa cada una de estas palabras? Bueno, vamos a dar un poquito de luz. La palabra sobrios significa que denota seriedad y reserva de una persona al hablar o actuar. Ser sobrio es eso, ¿no? Denota seriedad, No está llevado por impulso, no se mueve simplemente porque tiene una experiencia pasada. Y es cuidadoso en la forma de hablar
o actuar, que se comporta comedidamente, o sea, que es moderado, no exagera, no es un exagerado, no es agresivo, ni irrespetuoso. Eso es lo que habla la palabra sobriedad, o sí, la palabra sobrio, ser sobrios. Una persona que está ahí, ¿no? Que es cuidadoso, que mira los detalles, que cuida mucho su manera de hablar, que cuida mucho su manera de expresarse, cómo lo hace. Que no está ahí para inflar las cosas, exagerado en la forma de hablar. No está hablando por hablar, no está relatando cosas que quizás ni siquiera existieron. Por eso sus palabras no golpean, sus palabras no lastiman. Ahora, en el mundo, la tendencia del hombre cuando llega a cierta edad es que piensa que lo sabe todo. Y por eso a veces hay una manera de expresarse que lastima a los que son más jóvenes. Ahora, los que son sobrios son serios. Y esta palabra viene de honorable, de honesto. O sea, el hombre de Dios, el anciano de Dios, es sobrio y es serio. ¿Por qué? Porque hay algo en su vida que expresa algo digno. Es honesto con lo que dice, con lo que hace. Y eso significa que es prudente. ¿Qué significa prudente? La base de esta palabra que utiliza Pablo en las Escrituras habla de seguros. Quiere decir librar o proteger, hacer salvos a otros. ¿Por qué? Porque tiene seguridad, sabe de lo que está hablando. Por eso una iglesia con ancianos cuenta con gente que puede impartir o compartir algo de Dios tan grande que va a bendecir a todos, a toda la congregación. Déjeme decir qué significa esta palabra también, prudente. Reinar o frenar las emociones. O sea, hay dominio propio. No es llevado por impulsos, por sentimientos, por opinión personal, porque se la sabe toda, porque lo vivió y quién sabe lo que vivió en su vida. No es así. Y algo más todavía. Reinar o frenar las emociones, la mente o facultades cognitivas para edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Él tiene es para dar, es para brindarlo, es para que sea algo productivo, para que otros lo puedan tomar y desarrollar lo que Dios les ha concedido aún a ellos. O sea que por el Espíritu Santo, porque tienen el Espíritu del Hijo, saben tener control de sí mismos. Eso es dominio propio que dice la palabra. Pero es una obra del Espíritu, no de la voluntad humana. Son moderados en cuanto a opinión o pasión. Ya no se guían como los jóvenes, ¿no? Impulsados por sus sentimientos. No. Hay algo que viene de parte de Dios. Entonces, qué tremendo que en una cultura como fue la de los cretenses, una gente indisciplinada, una gente entregada a la glotonería, a la mentira, Dios estaba levantando hombres ancianos con una manera de vivir, una forma de ser totalmente opuesta a lo que era el entorno. Y eso es lo que hace Dios. Para eso tenemos que prepararnos. Por eso, desde pequeño uno necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que llegara a esta edad y tener una actitud correcta, conforme a la sana doctrina y ser de bendición para los demás. Ahora, hay algo interesante. La cuarta palabra es sanos. Sanos. O sea, interiormente sanos. Ahora, en lo natural, parece que la vida con tantos golpes, con tantas circunstancias y adversidades y frentes de oposición y cuantas cosas, es que parece que al llegar a la ancianidad es llegar destruido.
Llegar a la ancianidad es llegar todo con cicatrices, ¿no? Y con heridas abiertas, y con un sentimiento de reproche, de resentimiento y cuantas cosas más. No es así con Jesús. Amén. Sino que uno puede llegar a la ancianidad sano. Sano. ¿Qué significa eso? ¿En qué aspecto? 3 cosas, dice Pablo. ¿Sanos en qué? En la fe, en el amor, en la paciencia. Hay quienes cuando llegan a la ancianidad perdieron en el camino la fe. Ya no tienen nada. Ya no les queda nada, no creen en nadie. No. En Cristo la cosa es distinta. El anciano es sano en la fe. Por eso Pablo, cuando llegó a su último tiempo de vida, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue un anciano victorioso. Su fe estaba intacta, firme, fuerte. Eso es lo que Dios quiere de los ancianos, que sean sanos en la fe, en el amor. Ese amor que es una entrega incondicional, sin reservas. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios para edificación de los demás, del cuerpo de Cristo. En la paciencia, ¿qué significa? Ser constante, perseverar hasta el final. ¿Por qué? Como dijo Pablo, porque me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces eso es lo que los ancianos tienen. ¿Por qué? Porque han pasado una etapa y ahora están mirando lo que no se ve. Hay 3 etapas en la vida. Déjenme que lo diga rápidamente. En Israel la edad 30 años era muy importante en el sacerdocio. Hasta los 30 años se servía abiertamente. ¿Por qué? Porque en esa edad, que es la edad de la juventud, es donde uno pone fundamento en la vida, ¿no? La edad de la niñez, la adolescencia, la juventud, es para poner fundamento. ¿Por qué? Para poder después edificar correctamente. Por eso es importante que desde niño uno conozca las Escrituras y que esté involucrado en los negocios del Padre. ¿Por qué? Porque está poniendo fundamento en la vida, está poniendo fundamento. Está diciendo, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo creo, esto es lo que Dios dice. Ahí está poniendo. Ahora, ¿qué pasa después de los 30 años? Y después de los 30 años es donde uno comienza a producir. Uno comienza a generar cosas. Uno comienza a edificar, a trabajar arduamente sobre la base de lo que se ha puesto como fundamento. Una buena casa tiene que tener un buen fundamento, porque si no el día de mañana hay problemas serios. Esos son los que descuidan los primeros años de su vida. Ahora, ¿cuándo viene la ancianidad? Bueno, póngale usted un número. Pero hay una tercera etapa donde ya pasó el tiempo de producir, ya pasó el tiempo de generar cosas. Ahora es tiempo de dar lo recibido. Ahora es tiempo de generar en otros un buen sentir, orientarlo, encaminarlo. ¿Para qué? Para que al darle todo lo que se tiene, puedan ellos mismos producir para la gloria de Dios. Entonces esa es la etapa de la ancianidad. Y es interesante que los grandes hombres de Dios desarrollaron esta gracia de dar a otras generaciones y dar a otros hombres y dar la oportunidad a muchos en esta edad de la ancianidad. Si lo quiere, le menciono alguno. Abraham dio todo lo que tenía en su ancianidad, a los 100 años. Pero antes fue un hombre de fe que abrió camino al hijo de la promesa. Dios trató con él después de los 65 años. Un Moisés. Dios tuvo que esperar 40 años hasta que Dios lo pudiera sacar de Egipto, de sentirse tan fuerte, tan poderoso. Tuvo que tratar con él 40 años en el desierto y cuando tenía 80 años entonces estaba listo ¿para qué? Para ser aquel gran libertador del pueblo de Israel, el hombre más manso que hubo en la tierra. ¿Por qué? Porque creyó en las grandes promesas y encaminó al pueblo hacia la tierra prometida. Qué grande es Dios, ¿no?
que no depende de la fuerza humana, sino de una solidez en lo espiritual. Ahora, el anciano entonces tiene que vivir de esta manera. Esto es lo que Dios quiere, que sean sanos, sean sanos. ¿Cómo se llega a ser sano? Y siendo sobrios, serios, prudentes. En los días de mayor necesidad física, como es la ancianidad, con Jesús los ancianos se hacen fuertes. Y se evidencia la plenitud de Dios en todo sentido. Y ahí es donde uno puede comprobar lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 20, 29. Dice que la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de sus ancianos es su vejez. O sea, todo lo que Dios le da en este tiempo de su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno. Gloria a Dios, que en Cristo todo tiene sentido. Amén. Benditos sean los ancianos de nuestra iglesia. Ahora les toca el turno a las mujeres. Las ancianas. Fíjense cómo sigue escribiendo Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Las ancianas asimismo. Cuidado. ¿Qué cosa? Y hay también algunas palabras interesantes, como reverente. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¡Ey! Cuiden muy bien la posición que tienen. Ahora, ¿qué significa reverentes? Me gustó esta palabra. Notables entre un número de personas apropiadas o propio o debido. Son personas convenientes que corresponde que se las tenga en cuenta. Entonces, las ancianas no están para ocupar el último lugar allá, esa una viejita. No. Las ancianas, reverentes, un porte, en su porte, no en su manera de comportarse, en su manera de pararse, en su manera de moverse. No porque son las divas de la iglesia, no. Eso es humano y carnal que no sirve para nada. Sino en lo que tienen como creyentes, como iglesia, como verdaderas servidoras de Jesús. Ahora, es interesante que acá hay dos expresiones en negativo. No, hay dos no. No, cuidado. Estas ancianas reverentes en su porte, que todo lo tienen como personas convenientes, dignas de ser tenidas en cuenta, reconocidas por los hermanos, no son calumniadoras. Después le respondo. No, ahora mismo. ¿Qué significa esto? No calumniadoras. Ay. Porque en el mundo, las mujeres en esta altura de la edad, las mujeres ancianas en el mundo, por causa del pecado, y no se me enoje, estoy hablando de mujeres en el orden natural, no estoy hablando de las ancianas de la iglesia, provocan grandes conflictos en los matrimonios. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, habla de las viejas, fábulas de viejas. No es que estaba en contra de las viejas, sino la tendencia natural. Sin Jesús, las mujeres a esta edad son fáciles de caer en graves errores.
Por eso hay que ser ancianas de Jesús en la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para no cometer errores garrafales, como decimos. Porque ¿saben qué? ¿Saben cuál es la palabra en griego que utiliza Pablo para decir ancianas no calumniadoras? Se las digo. No, mejor no. Pero ¿cómo no tiene que ver con las mujeres, las ancianas de nuestra iglesia? ¿Saben cuál es la palabra que utiliza Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Cuando dice no calumniadoras. ¿Saben cuál es la palabra? Se las digo. Diábolos. Bueno, así quedé yo también cuando lo vi. No calumniadoras tiene que ver con la manera de actuar del diablo, con Satanás. Y una descripción que se hace de Satanás es que él viene para acusar a los hermanos. Ancianas que se ubican en el papel de juzgar, acusar de que las cosas están mal hechas, es que están dando lugar al diablo. Y Pablo habla de no dar lugar al diablo. ¿Cómo se puede simplificar esto de la acusación del diablo? ¿Saben cuál es la frase que utiliza el diablo? Lo que estás haciendo está mal. Todo lo que haces no está bien. Son los no. Entonces Pablo está diciendo, las ancianas sean reverentes. En Cristo Jesús son reverentes, son dignas, son necesarias, son las que brillan en medio de toda la congregación. ¿Por qué? Porque no son calumniadoras. Porque de su boca no sale la acusación, la condenación, el juicio. No sale de su boca que eso está mal. Hola. Ahora déjeme decir algo. Las ancianas en Jesús, conforme a la sana doctrina, no están para enseñarle a los hombres a hacer las tareas. Porque ahí es donde las mujeres, sin Jesús, es donde cometen graves errores. Ahora vamos a ver en lo que sigue del pasaje. ¿Por qué? Porque piensan que porque son ancianas tienen todo el derecho de juzgar y condenar y decir qué cosas están mal. Y no afirman lo bueno, siempre afirman lo malo. Por eso algunos dicen, si no sé por sabios, lo sé por vieja. Y no sabe nada. Ahora, no calumniadoras, no esclavas del vino. Ahora, Pablo no tiene problemas con el vino. Todo lo contrario, Timoteo le dijo tomar un poco de vino porque era muy necesario para su salud. Pero ¿por qué habla del vino? Y porque en aquel tiempo no había televisión. Las novelitas. ¿Y cuántas otras cosas más? ¿Por qué habla del vino? No esclavas del vino. ¿Por qué? Por la tendencia a buscar recursos fuera de sí para satisfacer necesidades propias y para callar problemas de su propia conciencia, de su propia estabilidad interior, porque hay una ausencia de muchas cosas. Cuando se llega a cierta edad es como que se perdió un montón de cosas. La insatisfacción, la incertidumbre, los temores y cuantas cosas más. Y hay quienes, en el mundo estoy hablando, ancianas que recurren a lo que está afuera para poder ejercer un poco más de fuerza, de sentirse mejor y terminan siendo esclavas. Donde esas adicciones, cualquier tipo que sea, comienzan a gobernar sus vidas y su conducta y dejan mucho que desear en su forma de expresarse, en su forma de vivir.
porque terminan siendo esclavas de lo que han utilizado para un fin determinado en su vida. Espero que ustedes entiendan bien esto. Por eso Pablo dice, las ancianas sean maestras del bien. Maestras de lo que es bueno, lo que tiene que ver con la palabra y la sana doctrina. Para eso está el pastor, para enseñar lo que es palabra de Dios y lo que corresponde, cómo se vive esa palabra en la vida diaria. Entonces Pablo está diciendo, las ancianas sean maestras del bien. Y aquí dice que enseñen a las mujeres jóvenes. No dice a los varones, y yo lo voy a explicar después otro día. Pero dice a las mujeres jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes? Y ustedes van a ver la diferencia que hay entre una mujer de Dios con una mujer que todavía no conoce a Dios. Lo que es la tendencia natural de las personas, de las ancianas en el mundo, y lo que es el lugar que Dios le ha dado a las ancianas que conocen a Jesús. Ahora, ¿qué hacen estas ancianas que conocen a Jesús? Son maestras del bien. Ahora, ¿qué es lo que enseñan? Porque si son maestras están para enseñar. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Y a quiénes enseñan? Dice, enseñan a las mujeres jóvenes ¿a qué? Hay tres cosas que podemos hacer resaltar. La primera, amar, como dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia con las mujeres que no conocen a Dios? Por eso digo que las mujeres ancianas sin Dios son las que hacen lío. Son las que provocan problemas. Son estas viejitas que le dicen a sus hijas y a las jóvenes, tened cuidado con los varones. Tened cuidado con tu marido. Los hombres y por eso es terrible eso. Bueno, espero que usted entienda. No me quiero meter en lío. Pero lo dice la Biblia, dice, tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido. O sea, el amor que habla la palabra es el amor que se entrega, que se brinda, que se da. Amén. Ahí están las mujeres ancianas en Jesús, que son reverentes en su porte. ¿Qué están diciendo a las mujeres jóvenes? Amen a sus maridos. Vayan, por favor, amen a sus maridos. Ayúdenles a su marido, bríndenle todo lo necesario. Esa es la mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Donde la mujer está haciendo todo lo necesario para que sus maridos alcancen el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el varón es gloria de Cristo y la mujer es gloria del varón. Hola. Entonces, las ancianas son las que enseñan a las mujeres jóvenes, por favor, brindate, ama a tu marido, ama a tus hijos. ¿Qué más dice la palabra? Que enseñen a ser prudentes, ya hemos hablado de esas palabras, a ser prudentes, castas. Y aquí sí que tenemos que aclarar algo con respecto a la doctrina. Porque se ha interpretado esta palabra castas según una doctrina que circuló por siglos, que el pecado originó la unión conyugal. ¿Lo oyó? Me parece que no. Que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son producto del pecado. Que el pecado originó esto que es tan sucio y asqueroso. Perdón, que estoy hablando de esta manera, pero para que se entienda. No me miran demasiado serio. Era joven, solterito.
Y fuimos invitados con otro hermano con quien trabajamos en el orden nacional como de la juventud, el presidente, y yo era el secretario del presidente. Fuimos invitados a Chile, a la República Amada de Chile. Y ahí estábamos ministrando y yo quedé predicando en varias iglesias y llegué a una ciudad. Y en esa iglesia un matrimonio me recibió en su casa y tenían 2 hijos. Oh, preciosos hermanos. Pero en un momento dice, pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí, cómo no. Dice, tenemos que confesar algo. Y ya estaban llorando en la presencia de Dios, diciendo, porque nosotros queremos evitar, pero no podemos. Y intentamos, pero siempre caemos en pecado. Y yo me asusté y dije, chao, a la flauta. ¿Qué pasa aquí? ¿Y cuál era el pecado de ellos? Es que mantenían relaciones. El deber conyugal. Y era soltero encima yo. Tuve que ir a la palabra, no a la experiencia. Y decirle, hermano, esto es santo, esto es agradable delante de Dios. Esto es una falsa doctrina. Esto no tiene que ver con lo que Dios dice, todo lo contrario, la palabra. Y entonces fui a 1 Corintios 7, ¿no? El deber conyugal, que el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido, y que tienen que cuidar esas relaciones conyugales y no dar lugar al diablo. Y si se ponen en oración en un momento y se no por mucho tiempo para que el diablo no los tiente, no se aparten, no se separen, sino que vuélvanse a juntar. ¿En qué? En la unión conyugal. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición de Dios. Sana doctrina. Entonces, la palabra castas, que se ha mal interpretado, significa ¿dónde está? Limpias, modestas, puras. O sea, está hablando de una vida santa con Jesús, donde no hay contaminación con el pecado, pero no tiene nada que ver con la relación matrimonial. Entonces, enseña a sus mujeres ancianas, enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, una vida sana. Y fíjense que sigue diciendo, cuidadosas de sus casas. Alabado sea el Señor. El lugar de la mujer es atender la casa. El lugar de la mujer es atender la casa. Sabemos que hay mujeres que trabajan. Pero el lugar del varón no es la casa. Que se quede él fregando los platos. Que haga algo en la casa. No, pará. Que cuiden bien las casas. La mujer virtuosa es la que atiende la casa y a los hijos. Y es la que negocia lo que tiene, lo que le ha sido dada en sus manos. Sigo. Porque ¿cuál es el lugar del varón? El lugar del varón es sentarse, como dice en Proverbios 31, en la puerta con los hombres sabios y entendidos, los que gobiernan, los que están velando por el bien del pueblo, los que están mirando más allá, los que están queriendo orientar la vida del pueblo en buen sentido. Los hombres
no son los que tienen que estar ajenos al reino de los cielos, son los que Dios ha puesto para que varonilmente sepan ocupar su lugar y llevar a su familia en los caminos de Dios. Que puedan expresar y mostrar lo que significa el señorío de Cristo. Son los que están representando la autoridad. Son los que están diciendo, vivamos para Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Son los que tienen que estar bien definidos espiritualmente. Pero ¿qué se necesita? Que las mujeres guarden el lugar de sus casas. Que ese varón pueda volver a su casa y encontrar orden. Pueda encontrar que las cosas están en su lugar. Pueda encontrar un lugar donde hay amor, donde son bien recibidos por causa del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús por esto. Si las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes, es porque lo han vivido, es porque lo han practicado, es porque saben las ventajas que hay de vivir de esta manera. Y por eso sigue diciendo buenas, que sean buenas. Que sean buenas. Mujeres jóvenes, sean buenas, por favor. ¿Qué más? Y termina la lista. Sujetas a sus maridos. ¿Quién les enseña eso? Las mujeres ancianas. Sí, Jesús. La otra posición de las mujeres sin Jesús, anciana, dice, vos hacés tu vida, querida. Vos tenés que cuidarte. ¿Quién? Sino vos para hacer lo que vos querés. Y vos tenés que defenderte, mujer. Tenés que ser fuerte. Esa es la voz del enemigo. Hola. ¿Se entiende? ¿Qué dice el Señor? Las ancianas de Jesús son las que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes y a sujetarse. ¿Dónde están las ancianas acá? Alabado sea el Señor. Ahora, ¿todo esto por qué? Todo esto porque, fíjense lo que dice, cómo termina el versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es lo que está en juego, hermano? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo para que caiga, para que no se oiga y para que sea descuidada? La palabra de Dios. Cuando hay mujeres ancianas y hombres ancianos que no viven conforme a la voluntad de Dios, lo que están dando lugar es que la palabra sea afectada, dañada, blasfemada. Entonces, acá Dios está diciendo, mi palabra tiene que ser el centro de la vida, la que marque la conducta, la que indique el camino a andar, lo que marque la vida cristiana victoriosa. Entonces la palabra de Dios es lo que está en juego. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y si queremos ver la gloria de Dios y las obras de Dios, tenemos que dejar que la palabra siga operando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque si Él envió su palabra y lo sanó, así también hoy en día es la palabra la que trae sanidad y que libra de la ruina. No estamos para vivir, no somos candidatos a la derrota, no somos candidatos al sufrimiento, no somos candidatos a la muerte. La muerte ya fue vencida por Jesucristo. Nosotros somos para vivir con Jesús. ¡Aleluya! Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ancianos, vivan la palabra. Ancianas, sujétense a la palabra. Por eso la iglesia sabe que la palabra tiene que ser el centro de atención. Póngase de pie. Póngase de pie.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, cuánto bien nos hace el Señor a través de su palabra. Pero yo quiero hacer algo en esta noche. Los que se consideran que ya han llegado a esa etapa y saben que ya entraron en este tiempo de ancianidad, no porque son viejos, sino que es una etapa nueva. Saben que se sienten que ya entraron en esa etapa de la ancianidad. Eso es digno, eso no es una mala palabra. Eso no es para sentirse desplazados y abandonados. No, todo lo contrario. Aquellos que se consideran, los varones que se consideran ancianos, pues ya están en el tiempo de dar en herencia lo recibido, lo vivido y lo que tienen en Jesús. Aquellas mujeres que se sienten que son ancianas ya. Levanten su mano donde estén. Levanten sus manos, por favor. Los ancianos, vos no, vos sos joven todavía. No los que se sienten viejos, no. Los ancianos. Los varones ancianos, levanten su mano, por favor, no tengan temor. Las ancianas, levantan sus manos. Yo pido que los que estén cerca, miren las personas que tienen su mano levantada, por favor, y acérquense. 3 o 4, acérquense a uno que tenga su mano levantada. Vamos a bendecirlos, porque la iglesia los necesita. La iglesia necesita a estos hombres y estas mujeres. Las iglesias dependen de estos hombres y estas mujeres en esta edad que están viviendo, que es hermosa. Es hermosa en los ancianos su vejez. Es hermosa. Entonces vamos a valorarlos, vamos a apreciarlos. Vamos a cubrirlo, vamos a decirle, Señor, este hombre y esta mujer, la iglesia los necesita. Que sean varones de Dios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta mujer, Señor, esta anciana, sea tan reverente en su porte que sepa enseñar a las mujeres jóvenes. Con sus palabras, con su forma de vida, con su manera de ser, que se manifieste la vida de Jesús. Vamos a bendecir a estas personas, vamos a bendecir a nuestros hermanos y hermanas. Por favor, la iglesia. Jóvenes, muévanse. Jóvenes, aprecien a los que tienen como iglesia. Muévanse hacia aquellos que están. Vamos a bendecirlos. Oramos. Padre del cielo, gracias porque el reino de Dios ha llegado. Gracias porque el Evangelio de Cristo llegó a nuestras vidas. El Evangelio de Jesús es poder para salvación y vida eterna. Gracias porque somos tu iglesia, Señor Jesús. Y el Espíritu del Hijo está en nosotros. Señor, valoramos, reconocemos y apreciamos la vida de estos hombres y estas mujeres, ancianos y ancianas. Por favor, Señor, los cubrimos con tu Santo Espíritu, los cubrimos con tu palabra, los bendecimos y sean librados de todo mal. Ahora mismo rechazamos toda voz del enemigo, rechazamos toda acusación.